Bienvenidos sean todos. Nos alegramos en el Señor de continuar escudriñando juntos esta primer carta del apóstol Juan y tenemos como invitación para aquel que lo desee dar lectura al capítulo número 5 de la primera carta de Juan en sus primeros 5 versículos. Dice así la palabra de Dios versión Reina Valera. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y vamos a detener la lectura de la palabra de Dios en este versículo número 5 solamente por un tema de tiempo. Si el Señor lo permite, semana entrante avanzaremos en los versículos restantes, va a continuar el tema, pero por un tema de tiempo vamos a frenar aquí. Muy bien. Primer versículo de este capítulo número 5, lo vamos a releer de una manera un poquito más literal. Dice así: todo el que creyendo que Jesús es el Cristo fuera de Dios ha sido nacido, y todo el que amando al que habiendo engendrado, ama también al que habiendo sido engendrado fuera de él. Muy bien, estamos en la carta de Juan, ya lo hemos visto. Juan junto al resto de los colaboradores son testigos visuales, auditivos, palpables concerniente al logos de vida, al verbo, a la palabra creadora de Dios, o sea, Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Juan como testigo fiel nos declara la verdad de Dios, y en esta carta de amor, vemos esta obra de redención magnífica por voluntad y diseño de Dios el Padre, elaborada por el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, y también vemos en la carta, hemos estado aprendiendo estas evidencias que acompañan a aquellos y aquellas que han creído en Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. Ahora llegamos al capítulo número 5 y encontramos como comienzo de este versículo esta expresión, todo el que. Todo el que, ya veremos qué, pero lo que notamos y destacamos es la inclusión de la expresión. Dispuesto para todos y todas, hombres y mujeres, grandes y pequeños, judíos y gentiles, lo que va a decir Juan, lo que nos va a enseñar Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está disponible. Porque el llamado a Abraham fue concreto en el libro de Génesis. Dios prometió a Abraham, su amigo, bendecirle, y en Abraham y en la simiente de Abraham, la cual es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. No solamente un grupo étnico, sino que todas las personas estarían, esta gracia estaría dispuesta para ellas, pero hay una condición. ¿Cómo sabemos que hay una condición? Porque todo el que, sea masculino o femenino, el que ¿qué? El que creyendo. Esta acción de creer es confianza, o sea, fe. Todo el que está teniendo fe, el que está confiando, el que está creyendo. ¿En qué? Que Jesús de Nazaret, el Jesús registrado en las Sagradas Escrituras, a quien anunciamos que Jesús es el Cristo, fuera de Dios ha sido nacido. Para todo ser humano, grande o pequeño, hombre o mujer, en la región que se encuentre, que confíe que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, como antes se dijo, y eso denota la divinidad, ese unigénito Hijo de Dios se encarnó para ser el Salvador. Cristo habla de su función de ungido, de Mesías, de Salvador. El que confía en este testimonio que las Escrituras nos dan y el Espíritu Santo nos da de que Jesús es el único apuntado por el Padre para obtener eterna redención, salvación garantizada, ¿qué sucede con esa persona? Ha nacido de nuevo. Y debemos expandir esta declaración de Juan comprendiendo que todo ser humano que ha existido de una sola fuente vino, Dios. Dios es el creador de toda carne humana.
No hay ningún ser humano, desde Adán el primero hasta cualquiera que hoy esté vigente en la tierra, no hay ninguno de nosotros que venga de otra fuente que no sea Dios. Todo ser humano es criatura de Dios, mas no todo ser humano es hijo o hija de Dios. ¿Quiénes pasan a ser los hijos y las hijas de Dios siendo todo ser humano criatura de Dios? Son hijos e hijas de Dios los que creen en Jesucristo, su unigénito Hijo amado, los que creen en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, testimonio de todas las Escrituras, los que creen en la obra redentora de Jesús el Cristo, en su muerte por nuestras transgresiones en la cruz del Calvario y en su postrera resurrección para concedernos justicia 3 días después y obtener la salvación eterna, la vida eterna a nuestro favor. Todos y todas los que crean en Jesús el Cristo son ¿qué? Adoptados como los hijos de Dios, y ellos por obra de Dios pasan a ser nuevas criaturas, nueva creación, un nuevo nacimiento, renacen por la palabra. Esto no debería de sorprendernos porque el Evangelio de Juan nos cuenta en el capítulo número 1 que a todos los que le recibieron, a Jesús el Logos, a ellos Dios les dio la potestad de ser llamados los hijos y las hijas de Dios, quienes no nacen de voluntad humana, de varón, de carne, sino de Dios. Pedro en su carta nos dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible. Esto por voluntad divina. Y esto de que es voluntad divina y no voluntad humana está expuesto en la gramática en la que se escribió. Hemos nacido, los creyentes en Jesucristo, en un tiempo perfecto, en voz pasiva. Lo que significa que nacieron en el pasado, cuando creyeron el Evangelio, siguen siendo regenerados, o sea que nacieron de nuevo, eso sigue siendo real en el presente y continuará siendo presente, estando vigente en el futuro. Alguien que nace de nuevo de una vez y para siempre y no se puede modificar dicha situación. No puede alguien que nació de nuevo dejar su condición para pasar a ser alguien ajeno a la familia de Dios. El que nace de nuevo tiene certeza de su identificación con Dios como un hijo adoptado por Dios. Es una nueva creación de Dios y es obra divina, voluntad del Padre por esa expresión en voz pasiva, lo que significa que no nacieron de su propia voluntad, Dios les hizo nacer al convencerlos en el anuncio del Evangelio. La parte humana es la parte de aceptar la persuasión de Dios, recibir creyendo lo que Dios le anuncia en el testimonio, en la predicación de la palabra de salvación, pero no hay participación alguna en esta salvación de parte nuestra, es pura gracia de Dios, es todo obsequio de Dios, nosotros somos receptores que nos beneficiamos de dicho favor. Gloria toda a Dios. No hay participación nuestra. Es lo que está enseñando Juan. Todos y todas, hombres y mujeres, grandes y pequeños, cualquier grupo étnico que crea en Jesús como el Salvador, recuerda, no hay otro nombre dado de los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo. Todos los que crean en Jesús el Cristo, en su obra redentora, de Dios han nacido. Muy importante. Nuevo nacimiento se encuentra solamente al creer en Jesús el Cristo y ese nuevo nacimiento es voluntad divina, es un acto sobrenatural, no se puede adquirir por precio, solamente lo recibimos creyendo. Ahora, una vez que alguien nace de nuevo de una vez y para siempre y no se puede quitar esa realidad de su vida, está sellado con el Espíritu Santo, está unido a la familia de la fe, está unido a Cristo, es uno con el Señor por la fe. Una vez que alguien pasa a experimentar esa realidad, hay una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Cuál? Está aquí en este versículo 1. Dice así la segunda mitad. Todo aplica para hombres y mujeres. Y todo, podríamos ver todo y toda, el que amando al que habiendo engendrado, ¿quién engendró? Dios el Padre nos engendró de su voluntad y nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús, al creer en Jesucristo. Todo el que amando al Padre, al que engendra, hace algo. ¿Qué? Dice en la segunda mitad,
ama también al que habiendo sido engendrado fuera de él. Una evidencia de un nuevo nacimiento es que el que nació de nuevo y recibió esta gracia ama al Padre que no solo le creó como ser humano, sino que le hace una nueva creación, una nueva criatura, le ha regenerado al creer en Jesucristo, pero no solo ama al Padre, sino ama a los que el Padre engendra. Todos sus hermanos y hermanas que como él han nacido de nuevo. Es una característica que tienen que acompaña a los que nacieron de nuevo. Hay evidencias del nuevo nacimiento. Es incorrecto declarar que alguien tiene una fe íntima, privada, escondida con Dios y es un tema personal entre Dios y la persona y que nadie en ningún momento de su vida lo va a notar. Es incorrecto. Los que tienen una relación íntima con Dios en comunión, empieza su vida a manifestar dicha relación y empiezan a ver evidencias. Ya lo hemos visto con nuestras carencias. Esta carta nos ha enseñado que aún tenemos pecado que confesamos, que tenemos un abogado que está para defendernos, que nos limpia maldad. Pero es incorrecto pensar que la fe es algo simplemente, invisible, que no tiene ninguna resonancia en este presente y que no tiene ningún efecto en nuestro andar. La fe real que salva es una fe que transforma y en este caso nos transforma impulsándonos no solamente a amar al Padre que nos engendró, sino a amar a los que son engendrados por el Padre. Y esta confirmación que el versículo 1 habla de los que nacieron de nuevo, ¿cómo lo sabemos? Por el versículo 2, mira cómo sigue, dice así: por esto o en esto conocemos, sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando a Dios amamos y los mandamientos de Él guardamos. El versículo 1 está hablando no de Jesucristo, claro que amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eso aprenderemos la semana entrante, la plenitud de Dios. Pero el versículo 1 no hace referencia a que amamos al Padre que engendró y amamos a Jesucristo que fue engendrado por el Padre. Eso es incorrecto, es una interpretación incorrecta. El versículo 1 hace referencia al Padre al cual amamos, que engendró, y a los que son engendrados por el Padre. ¿Por qué? Porque el versículo 2 lo desarrolla. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Expande el versículo 1. ¿Y en qué sabemos que amamos a los hijos de Dios? En esto. Cuando a Dios amamos y los mandamientos de Él guardamos. Amar a los hermanos está relacionado con el amor a Dios y con guardar, practicar, tener en estima los mandamientos de Dios. Y no debe de sorprendernos. El cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. El amor es el camino que Dios ha establecido. Y ese amor está definido ¿en qué? En sus propios mandamientos. ¿Cómo? Cada vez que encontramos un verbo imperativo que dice no guardar rencor, perdonar, bendecir, soportar, sobrellevar cargas, no difamar, no adulterar, no hurtar. ¿Qué son? Expresiones de amor. Expresiones de amor a aquel que legisló la ley. No queremos ofenderle, no queremos transgredir sus parámetros y expresiones de amor a los prójimos que nos rodean. Cada uno de los mandamientos de Dios, cuando por el Espíritu Santo podemos obedecerlos, cada uno de esos mandamientos son una expresión de amor. Amamos a los hermanos sacrificando nuestra vida, entiéndase, negándonos a los deseos carnales y disponiéndonos a obedecer la palabra de Dios. Eso es una expresión de amor, es un sacrificio. Los mandamientos son expresiones de amor. Obedecer la palabra de Dios no daña al prójimo, le hace a bien a nuestro prójimo. La comunidad se ve beneficiada cuando imitamos a Cristo. Cristo no daña al prójimo. Cristo es el perfecto cumplidor de la ley y nada de su vida daña al prójimo. Su vida es una vida de bendición. ¿Cómo? Obedeciendo la ley. Ahora, muy importante y en especial para aquel hermano o amigo que nos acompañe por primera vez, los mandamientos
de la ley, cualquiera, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, cada verbo imperativo que nosotros encontramos, que tiene Dios la expectativa que obedezcamos, ninguno de los mandamientos y nuestra sujeción a ellos nos salva. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. La ley no tiene poder, no tiene la habilidad de salvarnos. La ley lo que hace es demostrar nuestra debilidad en no poder sujetarnos a ella, y el Espíritu la utiliza como una prueba irrefutable que somos transgresores de la misma, y con esa prueba el Espíritu nos guía a Cristo el Salvador. La salvación es de una vez y para siempre a través de la fe en lo que Cristo ha hecho, pero que la ley no sea un elemento de salvación en ningún punto anula la ley, su vigencia, su vitalidad y su perfección. La ley es perfecta porque proviene de un ser perfecto. Todo lo que Dios ha establecido en sus mandamientos es bueno. Y cuando podemos, por el Espíritu Santo, en esta novedad de vida nueva, en esta libertad que tenemos en el Espíritu, cuando podemos obedecer uno de sus mandamientos, estamos amando. Le amamos a Dios y amamos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, a quienes nos rodeen. No es que guardamos los mandamientos para ser salvos, es que empezamos a guardar los mandamientos porque hemos sido salvados por gracia de Dios en la obra de Jesucristo. Guardar los mandamientos es una expresión de amor. No debería sorprenderse el hermano o la hermana escuchar esto, porque en el Evangelio de Juan, horas previas a ser arrestado, Jesucristo le reiteró a sus discípulos, y por aplicación a todos los que escuchemos más adelante: el que me ama, mi palabra guardará. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, llegó a decir Jesús, no guarda mi palabra, no guarda mis mandamientos. El amor al Señor es guardar sus mandamientos. Esa es la expresión de amor. Nosotros, generalmente por el contexto en el que se desarrollan nuestras vidas, especialmente en Occidente, estamos expuestos a las series televisivas, a las películas, a los libros que leemos. Generalmente aprendemos que el amor, a la misma música, lo que fuese, aprendemos que el amor es expresión de sentimientos, emociones. Si bien somos seres sensibles con emociones y sentimientos, el amor en las Escrituras es superior a las emociones y sentimientos. Está relacionado con la entrega, con la rendición, con el sacrificio, y hoy aprendemos con la disposición a hacer la voluntad de Dios, a guardar sus mandamientos. No como para que Él nos salve o como para que Él nos dé algún tipo de favor, sino por el aprecio que tenemos por Él, por el valor que le hemos asignado, por reconocerlo en su estado de gloria, merecedor de todo nuestro ser. Como el Hijo no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió, aquel y aquella que ha nacido de nuevo ya no quiere hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del Señor. Los mandamientos son buenos. El amor hacia los hermanos es amar a Dios y guardar los mandamientos. Y el amor hacia los hermanos guardando los mandamientos es una evidencia de una persona que nació de nuevo, o sea, que creyó en Jesús como el Cristo. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Dios eterno, el cual se encarnó como Mesías para salvarnos. Versículo 3. Nos quedan 3 versículos y está nuestro tiempo pasando. Dice así: porque este es el amor de Dios, que los mandamientos de Él guardemos, y los mandamientos de Él opresivos, entiéndase, carga pesada, no son. El amor de Dios lo voy a definir, dice Juan, es este. ¿Cuál, Juan? Que guardemos los mandamientos de Dios. La expresión de guardar es estimar, posicionar en alto, disponernos a obedecer los mandamientos. No simplemente memorizar los mandamientos o recitarlos, sino la disposición de una vida sujeta a dichos mandamientos. Eso es el amor de Dios, guardar los mandamientos. Alguien dirá: oh, qué tedioso, pero ¿cómo sigue? Los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús acerca de su carga? Su carga es fácil y ligera. En el libro de Deuteronomio,
el intermediario entre Dios y el pueblo, llamado Moisés, por el Espíritu de Dios, recibió la declaración que por el capítulo número 30, por el versículo 11, que no era cosa pesada, ni gravoso, ni difícil los mandamientos que Dios le daba. ¿Por qué no serían difíciles los mandamientos cuando llegamos a leer de parte del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, en el estado natural el hombre no puede hacer lo que quiere? El mal que uno no quiere, eso hace. Hemos nacido esclavos de concupiscencia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, hostiles, enemigos a Dios. ¿Por qué no serían gravosos los mandamientos? Por el nuevo pacto. ¿Qué recuerdas del libro, por ejemplo, del profeta Ezequiel en el capítulo número 36? Encontramos Dios diciendo: esparciré agua limpia sobre vosotros, de todos vuestros ídolos e inmundicias os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y mis preceptos guardéis. Pondré la ley en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. El nuevo nacimiento tiene una obra, esa regeneración implica el poder del Espíritu Santo operando en nuestro interior. Primero, produciendo el querer, Dios en nosotros, guardar sus mandamientos, y luego dándonos también el poder para el hacer, o sea, llevar adelante la práctica. Por eso es que no es una carga opresiva ni imposible de decir: oh, es imposible no adulterar. No es imposible para una nueva criatura que depende de Cristo y confía en Cristo. Cada día hay que vivir por fe confiando que Dios nos va a dar la gracia y la victoria de no adulterar. No es imposible vivir sin robar. Cuando la Escritura dice no robar o no hurtar, no es que el ser humano tiene que decir: oh, a mí me es imposible vivir así. No, si eres creyente en Jesucristo y has nacido de nuevo, el poder del Espíritu Santo te va a asistir cada día para que no tomes algo que no te corresponde. Y así con cada uno de los mandamientos que tenemos en las Escrituras. Por la gracia de Dios, en este nuevo pacto hay un poder vigente operando por el Espíritu Santo para que dejemos de hacer lo malo y podamos obedecer a Dios. Nuevamente, que dejemos de hacer lo malo y obedezcamos a Dios no nos hace más salvos o menos salvos. Nuestra salvación no es por obras, es por gracia a través de la fe. Pero nuestra salvación trae consigo cambios. Recuerda, la gracia salvadora de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿De qué manera? Enseñándonos. ¿Qué te enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que ¿qué hizo? Se dio a sí mismo como una ofrenda por nosotros para redimirnos de toda maldad y apartar para Dios un pueblo celoso de buenas obras. Por ende, los mandamientos de Dios no son gravosos. La gracia nos enseña a vivir una vida adecuada, acorde a los mandamientos de Dios, a ya no vivir. Como dice Pablo, los que viven ya no viven para sí, sino que viven para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor es Señor. Si declaramos a Jesús como Señor, significa que Él es nuestra autoridad. Y esa autoridad la reconocemos cuando dejamos de hacer nuestra voluntad y hacemos su voluntad. No con nuestros méritos, no con nuestras fuerzas, sino con la gracia que Él nos da. Él siempre nos va a asistir para que hagamos lo que a Él le agrada. Él va a proveer de lo necesario para hacer lo que a Él le agrada. Nos quedan 2 versículos para despedirnos. El 4 dice así: porque todo lo que habiendo sido nacido fuera de Dios, conquista, o sea, prevalece, subyuga, vence al mundo. Y esta es la victoria habiendo conquistado al mundo, la fe nuestra. Dios nos llama a la victoria en Cristo Jesús. Dios nos llama a la victoria. Y si nos llama a la victoria, esto desprende que hay una batalla. Recuerda, la Escritura nos enseña que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados, potestades y todo ese ejército de criaturas celestiales caídas, rebeldes a Dios. En esa batalla, esa en el exterior y en el interior hay una batalla interna con la carne que se opone a la voluntad del Espíritu para que no hagamos lo que quisiéramos hacer. En esa batalla Dios nos ha concedido una victoria. ¿En quién? En Cristo Jesús únicamente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, por el capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción, pero
confiad. ¿Por qué confiaríamos? Dice Jesús, yo he vencido al mundo. El conquistador, el victorioso, el libertador es Jesús y Él comparte su victoria. Por eso Pablo adora al Padre porque ¿qué? Gracias le da porque el Padre nos lleva de victoria en Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis, las revelaciones por el capítulo número 12 nos habla que los santos son victoriosos porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte y obtuvieron victoria sobre el enemigo. Esa victoria es la de Cristo y esa victoria está vigente para nosotros. ¿Cómo? Por fe. Cuando por fe andamos ¿cómo? Amando. Cuando por fe andamos, amamos. Cuando amamos, estamos guardando los mandamientos. Cuando amamos, guardamos los mandamientos, por ende andamos en fe, andamos en victoria. Por aplicación, ¿cuál es la vida opuesta? Una vida de incredulidad, es una vida sin amor, es una vida de rebelión, o sea, de ausentarnos, obstinarnos y desobedecer los mandamientos de Dios, y es una vida de derrota. La voluntad de Dios el Padre es la victoria para sus hijos. Esa victoria son a través de la fe. Esa fe se manifiesta con amor, guardando los mandamientos de Dios, y es una vida de gozo, de paz. Esa victoria es de Cristo. Él la comparte. La gloria para Él. Nosotros nos beneficiamos. La vida de derrota es una vida acorde a la voluntad del adversario. Nadie quiere ser derrotado en ningún ámbito. La derrota no es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para nosotros es la victoria en Cristo Jesús. Por ende, tenemos que confiar. Y al confiar, amaremos. Y al amar, guardaremos mandamientos. Y el adversario no tiene ninguna injerencia en nosotros. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. La victoria es del Señor, hermanos. Animémonos, y Él la victoria la ha concedido. Obtengámosla por fe. ¿Cómo nos despedimos? Con el versículo número 5. ¿Qué dice? Ahora, ¿quién es el que venciendo, conquistando el mundo, sino el que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quieres tú ser victorioso o victoriosa? Hay una sola manera, la fe. ¿La fe en qué? Porque fe manifiesta casi que todo ser humano. El tema es que muchos confían en cosas que no hay que confiar. ¿Fe en qué? En que Jesús es el Hijo de Dios. En el versículo número 1 vimos a Jesús como el Cristo, o sea, su humanidad, su función de Mesías. Ahora vemos a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Según el Evangelio de Juan, cuando él tuvo un diálogo con prójimos que estaban un poco adversos a él, que se declarase como el Hijo de Dios es que se haga semejante a Dios. Habla el ser el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, denota que Él es divino. Jesús tenemos que tener una visión clara de Jesús para ser salvos. Jesús es Dios eterno, Dios el Hijo, aquel por el cual fueron hechos todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quien es antes que todas las cosas, incluso antes que Abraham fuese, dijo, Él es. Antes que el mundo existiese, Él ya estaba en la gloria del Padre. Jesús es Dios eterno, Dios el Hijo. Pero Jesús, siendo Dios eterno, se encarnó. Y a su eterna divinidad se le añadió humanidad. Por eso es el Cristo. Hay que creer en el verdadero Jesús, y ese verdadero Jesús está revelado en las Escrituras. Jesús no es solamente un buen hombre. Jesús no es simplemente un muy buen profeta. Jesús es Dios eterno, el cual se encarnó. Y en su encarnación vino a realizar el plan de Dios el Padre, que es obtener la eterna redención, venciendo al pecado, al diablo, al mundo y a la muerte. Y su victoria la conquistó en su propia muerte, pero en su postrera resurrección de entre los muertos, como el libertador, como el conquistador, como el victorioso, aquel que demuestra que ningún poder le puede subyugar, nadie le puede dominar, Él es superior a todos y todas las cosas. Creer en ese Jesús te da la victoria. Si no crees en ese Jesús, eres derrotado o derrotada. Ese Jesús hoy está vigente a traer la predicación del Evangelio para salvar tu vida. ¿Cuándo? Hoy. Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana tú no sabes si tienes mañana. Tú tienes el hoy en el que escuchas. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de creer en Jesús el Cristo, creer en Jesús el unigénito Hijo de Dios y recibir la victoria a través de esa fe,
de esa confianza, la victoria que te hace nacer de nuevo, que te da esa salvación garantizada, que te va a permitir amar como Dios quiere que ames, que te va a permitir amar a Dios y amar a los que Dios ha engendrado, que te va a permitir guardar los mandamientos y no ser subyugado por el enemigo, por el mundo, por el pecado y por el mal. Nos resta el deseo que la gracia y paz de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.